Seguimos en Café y Financia hasta las 14. Ya se sentaron en la mesa varios invitados. Así que vamos a empezar a escuchar lo que dijo hoy Macri en la apertura hablando sobre la inflación, y después Eduardo Corrado va a analizarlo junto a Ricardo Paulina e invitados. Y 3 millones de familias tomaron créditos del ANSES para hacer refacciones o conectarse a las redes de cloaca y agua. Todo fue posible, entre otras razones, porque la inflación está bajando. La inflación del 2017 fue menor a la del 2016. La de este año va a ser aún menor y del año que viene aún menor que la del 2018. No queremos solo bajarla. Queremos que nunca más sea un instrumento de la política como lo ha sido durante más de 70 años. La inflación castiga a la mayoría, dificulta la competencia y nos mantiene presos del corto plazo. Y presos del corto plazo los argentinos no podemos planificar, no podemos tomar crédito, no podemos ahorrar. Pero esto también está cambiando. A medida que los argentinos vimos que emprendimos un camino claro de inflación en baja, empezamos a recuperar el ahorro. La ley de financiamiento productivo, que tiene media sanción, va a permitir seguir teniendo crédito hipotecario por varias décadas y va a dar más opciones para canalizar el ahorro de los argentinos, en especial a las pymes que necesitan capital para crecer. Le pedimos al Congreso que tenga esta ley en sus prioridades para este año. Tenemos que organizarnos para el trabajo del siglo XXI. El mundo está cambiando rápido. Cada día se crean empleos nuevos y otros desaparecen. Es un desafío que enfrentan todos los países del mundo, no solo la Argentina. Podemos intentar resistirnos o podemos asumir el momento que nos toca vivir. Durante estos 2 años avanzamos mucho, juntos. Logramos acuerdos que generan empleo y llevan oportunidades nuevas a nuevas partes del país. Gracias a esto, la desocupación está bajando y el total de trabajadores registrados aumentó en casi 270.000. Bueno, ahí tenemos un poco del discurso del ingeniero Macri. Claramente dice él que la inflación es un castigo, ¿no? O palabra parecida, palabra más, palabra menos, fue lo que dijo, y que aumentó la cantidad de empleados en blanco. Bueno, son las opiniones del ingeniero Macri. La inflación por sí está bárbaro, esa definición que es un castigo, es cierto. Ahora, ¿cómo la arreglamos? Y cómo arreglamos las pérdidas que causó. Supongamos que ahora la inflación hoy mágicamente fuera cero, ¿cómo arreglamos el daño anterior? ¿No? Ese es un tema. Con, digamos, a veces con temas que dificultan la cosa y que habría que ver por qué no se ha intervenido, los organismos que correspondían no habían intervenido para que de alguna forma la inflación fuera medida de buena forma y se evitaran algunos de estos daños que produjo a lo largo de estos últimos años, ¿no? De varios, y habría que multiplicarlo por 7, por 8 los años estos que están para que llegáramos a una cosa. Y también hay que salvar el prestigio de las profesiones, porque evidentemente si hay un balance de algún consejo que da una pérdida acumulada, una pérdida del ejercicio de 40 millones y después nos podemos saber que tiene 400 millones, a veces pues difícil hacerle creer a la gente que lo que decimos los profesionales en ciencias económicas es cierto, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema también a analizar. Hay que ver cómo creamos credibilidad, cómo bajamos realmente la inflación, cómo subimos el empleo y cuánta gente tiene el coraje para ser empleado suyo directamente, crear su propio empleo. Seguramente los impuestos han pegado un fuerte impacto en las empresas en los últimos años, digamos varias décadas, y le han disminuido su capacidad de inversión y también le han disminuido su capacidad de reacción mental.
Es una cosa que nosotros notamos en el trabajo diario profesional, cuando estamos en el estudio o cuando generalmente tenemos que ir a los clientes, ¿no? Entonces esos son temas a analizar y, por supuesto, nos acompaña el doctor Ricardo Paulino, Jorge Consuelo, que es un especialista en enseñanza y en estrategia, y Magdaleno, que también recorre los tribunales y ve lo que pasa, digamos, en la realidad. Por supuesto voy a empezar con Paulino, porque es de la profesión, y bueno, él tendrá su forma de decir de lo que pasa con la inflación y qué haría él para bajarla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es una pregunta complicada, considerando que soy contador, no economista, pero bueno, la verdad que en este país han pasado muchos economistas y la inflación no han sabido cómo pararla, o mejor dicho, vamos a decirlo en términos correctos. La inflación ha sido un instrumento que utilizaron los gobiernos para financiarse, para financiar el déficit, deteriorando los salarios, favoreciendo la balanza comercial con algún tipo por la recaudación de dólares de exportaciones, y de esa manera subsidiar o sostener un Estado gigantesco, desproporcionado, y además poder justificar su crecimiento de manera escalonada y vergonzosa, como lo que ha llevado a nuestro país. La inflación permite a los gobiernos hacer esta política, que el más perjudicado, ya esto es muy reiterado por todos, el más perjudicado es el que más tiene con la inflación, porque no puede protegerse. Pero, digamos, sobre todo creo que, si bien hemos tenido en la historia del país inflación por muchos años, ahora lo que ha sucedido fue una conjunción de hechos más aberrantes, como es la mentira, quitar prestigio a una institución como era el INDEC, cambiando a sus funcionarios para mentir sobre los índices, cosa que impidió, digamos, al país tener sabiendo cuál es el grado de fiebre que teníamos, poder tomar los remedios necesarios para curarlo. La inflación, como mencionó el gobierno, está bajando. Yo creo que todavía es alta, pero nosotros también tenemos un problema social. Yo creo que es muy serio, porque la gente en general, la sociedad en general, está de acuerdo que la inflación es un problema y que hay que bajarla. Pero cuando se tienen que tomar medidas que son un poco duras para bajarla, la queja es generalizada. Generalizada desde el que menos tiene y también desde el que más tiene, que debería ser quien también tenga que poner un poco más de comprensión y esfuerzo en estos casos. Con lo cual tenemos una sociedad que me parece que comprende cuáles son los problemas de la inflación, pero cuando le dicen cuál es el remedio no lo quiere tomar. Y esto ha llevado a que recientemente hayan cambiado el gobierno, haya cambiado la pauta inflacionaria para el año 2018, que creo, en mi visión, no es buena. Nosotros estamos esperando, el país necesita de inversión extranjera y que los empresarios locales inviertan, y creo que tener estos índices de inflación atentan contra la inversión, justamente porque perdimos la oportunidad con la última reforma tributaria de reconocer los efectos nocivos de la inflación, y por ende continuamos con esa política tributaria deforme de gravar con impuestos ganancias ficticias. ¿Y cómo ves el tema en general de los impuestos y la reforma del señor ministro de Hacienda? Es una reforma gradual. Digamos, hoy la sociedad esto no lo está percibiendo. Recién estamos en el mes de febrero y como les dije, fue una reforma muy gradual a través del tiempo. Se va a ir implementando en etapas, y esto es producto de que el Estado argentino tiene un déficit tan importante que no puede darse el lujo de dejar de recaudar, porque los únicos recursos que tiene para financiar el déficit extraordinario o digamos toda la clase dirigente, a los políticos, a los empleados públicos, los servicios, etcétera, los únicos recursos que tiene para financiar todo esto son los impuestos. Entonces, para poder bajar los impuestos, que teníamos una de las tasas más altas del mundo, una presión fiscal de las más altas del mundo, lamentablemente con este volumen de Estado no queda otra que hacer una política gradual. Por eso hoy, digamos, los efectos de esta reforma tributaria recién comienzan a percibirse. Hay algunos aspectos
que pueden ser aprovechados con las pymes, que tal vez por una falta de información no las están utilizando. Y recién se introducen algunos cambios en el régimen previsional, ¿no? Digamos básicamente sobre el tema de las cargas previsionales, las contribuciones que tienen que pagar las empresas, donde en el mes de febrero ya existe un mínimo sobre el cual no se contribuye. Esto, digamos, se traduce en una reducción del impacto de las cargas fiscales o previsionales, mejor dicho, en este caso, sobre la nómina, sobre los trabajadores, etcétera, que redunda en las utilidades de las empresas. Pero bueno, como les dije, es paulatina. Los fiscos provinciales están implementando lo que acordaron en el pacto, están modificando las alícuotas para algunas actividades, eliminando lo que se llamó en su momento las aduanas internas, donde por no estar radicado en una provincia le cobraban un impuesto sobre los ingresos brutos mucho más caro. Pero bueno, tenemos algunas consecuencias que están a la vista de todos, que es, sí, bajo las alícuotas, pero aumento de impuesto inmobiliario, aumento de la patente. Es decir, si bien se introducen modificaciones, me parece que tiene que haber un plan concreto y efectivo que sea lo más inmediato posible en su implementación. No podemos seguir con un plan a largo plazo. 2 o 3 años tendríamos que tener la implementación de todos estos aspectos acordados a pleno, si queremos ver efectos. Sí, el de las contribuciones, yo le aconsejo al señor ministro que lea el artículo 4 de la Constitución, porque cuando lo redactaron hablaba de contribuciones. 1853 tenía un significado, que era impuesto. Debería leerlo y debería ir a la raíz de la palabra, porque si no... Doctor Correa, una pregunta a ustedes que son especialistas en el tema. ¿Cuánto hay, cuando uno lo escucha a ustedes como economistas y escucha al presidente, y todo esto que tiene que ver con la reforma tributaria, cuánto hay de plan y cuánto hay de improvisación? No, esta fue una reforma, digamos, integral. Primero pensemos que hacía 30 años que no se implementaba una reforma tributaria completa en nuestro sistema argentino. Todo lo que se fue haciendo desde hace 29 años hasta acá fue implementando parches para aumentar la recaudación de acuerdo a las necesidades de la tesorería del gobierno de turno. Esto fue lo que pasó. Y se crearon nuevos impuestos, y así se aumentaron alícuotas, se eliminaron beneficios. Bueno, todo nada más que con el único objeto de recaudar más y gastarlo. Nada más que para eso. Y pensemos, si nosotros tenemos que pensar en una economía de mercado, el que da empleo genuino, el que crea riqueza es la empresa, no es el Estado argentino. El Estado argentino debería mediar, como cualquier otro Estado, debería mediar entre la oferta y la demanda en la economía, de alguna manera de proteger a los consumidores, pero no puede, bajo un sistema tributario, extraer todos los recursos de las empresas y llegar hasta descapitalizarlas, porque la consecuencia inmediata de esto es la reducción de la empresa y la pérdida de empleos, lo primero que se ve. Exactamente, se perdió muchísimos empleos, no hubo tampoco un plan, digamos, de reeducación necesario para el siglo XXI, para, digamos, el obrero que hoy dejaba de fabricar remeras pudiera ser, no sé, robot. No hay que pensar que el cambio de tecnología me saca el trabajo, sino tengo que empezar a ver cómo convivo con la tecnología. Ese es un tema que debería haber hecho el gobierno, me parece, ¿no? Una parte del gobierno, y mucho tendrían que haber hecho los sindicatos, que tienen grandes recaudaciones. El tema sindical. Bueno, pero no es el negocio del sindicato dar enseñanza o educación. Creo que se necesita, digamos, a ver, si vamos a mencionar los costos sindicales. Es impresionante ver lo de sindicato de camioneros, las contribuciones que tienen que hacer las empresas, porque no es el 6% de la obra social que es la contribución y el 3% que aporta el empleado, lo que va a la obra social, sino que también hay aportes al sindicato. O sea, al sindicato aporta aquel que se afilió y aquel que no se afilió. Pero increíblemente, las empresas tienen que pagar un 1% y 1,5% por capacitación, 1,5% por ayuda cooperativa, y así una sucesiva porcentajes, y con diferentes nombres
a esos porcentajes acordados en el convenio, que llevan a que el empleador tenga que aportar a un 10 o un 15% más por cada trabajador al sindicato. La verdad que yo no... Esto no puede existir. Esto si no hubo, digamos, una connivencia entre empresarios, sindicatos y gobierno. No puede haberse llegado a este disparate de costos desmesurados que están pagando las empresas por tener un trabajador. En vez de un trabajador estar costándole lo que hoy marca la ley, le termina costando un 20% más en el caso de los sindicatos. Es extraordinario. Yo te digo que lo hicimos así acá, Jorge. Te voy a dar un dato antes que Jorge te pregunte, que seguramente... Nosotros hicimos un cálculo, ¿no? Más tipo almacenero. Dijimos, ¿cuánto cobra la persona? Sí. ¿Cuánto son las cargas sociales? ¿Cuánto, no sé, tal cosa? ¿Y cuánto realmente trabaja si sacáramos los feriados y las vacaciones? Bueno, nuestro cálculo es que una persona trabaja 11 meses, si somos buenos y sacamos las vacaciones y los mínimos feriados, cobra 13, digamos, pero a eso hay que agregarle las cargas sociales y todo, y más o menos nos damos un 16 y pico %. 16 y pico de meses de sueldo que cobra que le sale a una empresa una persona. Y digamos, lo hicimos para varios clientes, porque Claro. tenés que fundamentar por qué pierdo o gano, por qué no tengo que pagar este impuesto. Bueno, digamos en un cálculo bien de almacén. El doctor Dapena tuvo la deferencia de dibujarlo en un camión, y bueno, el total de impuestos y cosas superaba la capacidad del camión. Para hacerlo, se ve perfecto, en el gráfico de él se ve perfecto. Justamente eso te quería referir. El otro día estuve reunido con gente de Sunchales, una empresa grande, y ellos traen a veces productos de China para su propia industria. Y me mostraban los fletes de Buenos Aires, Sunchales, son más caros que traer las cosas de China. Y sí. Pero todos esos códigos que vos bien referías recién, si no los pagan, no lo dejan trabajar. Bueno, sabemos Tal que... es así, fíjate vos lo que hicieron con la cosecha, que le ponían los coches a la par, sabía dónde estaban para destapar, y toda la cosecha al piso en la ruta. Sí. Por eso digo, bueno... Eso no es gratuito, eso no es el hombre de campo no hace eso. Obviamente que no, pero por eso digo, acá esto son muchos años, digamos, porque de donde la política... Los gobiernos en su momento aceptaron esto de los sindicatos, y los empleadores también, los empresarios también aceptaron Sin esto. duda, si no Entonces hoy existiría. por hoy están en una situación donde, a ver, el gobierno dice, bueno, voy a habilitar el ingreso de maquinaria. Entonces el que produce maquinaria dice, no, mira, me va a afectar mi industria, voy a tener que despedir personal. Entonces salta el sindicato porque no se permite el ingreso, están ingresando autorizaciones libre de cualquier tipo de producto, y esto perjudica el ingreso. Bueno, eso lo manejaba parece ser Moreno una con las de Jai. asociación. Ese manejaba el negocio Moreno con las de Jai. Si nosotros si la sociedad todavía no entiende que esto no conduce a una buena y una sana competitividad, a que se radiquen más empresas, a que tengamos costos más baratos y que podamos comprar más baratos, y no que tengamos los productos más caros del mundo. Entonces, bueno, si no comprende la sociedad todavía y no apoya cuando se propone una medida para favorecer o reducir los costos sin tocar el empleo, yo creo que nadie quiere, en su sano juicio, quiere que haya gente en la calle. Nadie, no lo quieren ni ustedes, no lo quiero yo, porque no es bueno para nadie, porque siempre tiene un amigo, siempre tiene un familiar, y si no, es muy triste ver gente así. Entonces, en su sano juicio, ningún gobierno querría tener gente en la calle, pero están tocando todos estos beneficios, fueron otorgando todas estas concesiones que nos han puesto en esta situación, así como nos pusieron en esta situación con la inflación, y así donde hemos llegado con estas tasas, con este sistema tributario que es con una presión gigantesca sobre las empresas. Ahora, dado este panorama que obviamente compartimos, ¿por qué ayer Caputo salió a colocar miles de millones de pesos a través de bonos y letras? Y fue un éxito. Recaudó no sé cuántos miles de millones de pesos que le cubren el déficit de por lo menos 3-4 meses más. Bueno, hay pesos. ¿A dónde hay gente tan optimista? A ver, si ustedes tienen pesos, volvemos al problema de la inflación. ¿Qué hago? ¿Compro una máquina y produzco más? ¿O espero a que en algún momento se estabilice el país
y entonces sí me pongo a producir. Y entonces con el exceso de efectivo que tengo, bueno, le presto al Estado, si el Estado no se tiene que financiar. Y el Estado es un monstruo gigante que no tiene plata para financiar su déficit. Entonces, bueno, le presto al Estado, me paga una tasa importante, porque estamos hablando de que vamos a tener, no sé, 15%, 20% de inflación, ojalá no. Pero bueno, entonces me paga una tasa del, no sé cuánto 27. termino pagando, 27%. Entonces Sí. la pregunta es, ¿le presto al Estado al 27% o me pongo a producir? Entonces está claro cuál es la decisión. Claro. Pero también digo, a ver, si el Banco Central toca abajo las tasas, sube el dólar de manera brutal y la inflación, digamos, se vuelve descontrolada otra vez. Entonces, la verdad, yo no soy economista, no quiero opinar sobre esto, no sé cuál es la política para esto. Lo que sí tengo en claro que cualquier país, cualquier economía de cualquier empresa, la economía doméstica no puede sostenerse gastando más de lo que ingresa. Exacto. Y las consecuencias son las que estamos viviendo. Y bueno, vos fíjate que si tuviera que pagar todas las LEVAC hoy, tiene que emitir, no sé, creo que 1.3 trillones de pesos, más o menos una cosa de esa, lo que tendría que emitir para poder pagarlas hoy, ¿no? Porque no tiene esa plata en la caja, no tiene Macri, el ingeniero Macri, esa plata en la caja. Claro. ¿Qué va a hacer? Si todos van a cobrarle las LEVAC, tiene que emitir esa plata, Bueno. o declarar un corralito. Bueno, no quisiera llegar a eso otra vez. Claro. Pero bueno, esto es un poco lo que pasa con todos los países. Si hoy en Estados Unidos todos los que tienen dólares se presentan y dicen quiero que me devuelva el respaldo de esto, ¿el respaldo dónde está? No, en ningún lado, bueno. Bueno, entonces digo, esto pasaría en cualquier sistema de cualquier país. No sé, salvo en Venezuela, a lo mejor le dan criptomonedas, no lo sé. Bueno, no fue tan mal negocio las criptomonedas, si nos hubiéramos dado cuenta a tiempo. Maduro emitió, ¿no? El petro. Sí, no sé qué ha pasado con eso. No sé cómo va, pero bueno, en realidad parece que cada uno tenía el respaldo de un barril De petróleo. de petróleo, claro. Y ojo que tiene grandes reservas de diamantes. Y también hay que pensar a veces por la inversa, ¿no? ¿Qué pasará si reingresan fondos que a lo mejor el propio gobierno venezolano los distrajo en algún banco de algún lado y los reingresa contra las cripto? Va a parecer, no digo que sea, va a parecer que es un éxito. Eso es cierto, sí, bueno, es cierto. Sí, Claro. es complejo, digamos, mil, no sé cuánto y pico de inflación que tiene, bueno, Sí. es un tema, ¿no? Pero ya hubo ahí en la historia, hubo muchas inflaciones. La 1791 en Francia llegó al 10.000%. Wow. Eso, en esos 3 años, de Pero todos hiperinflación. aprendieron, parece. ¿En Francia? En todos los países aprenden. Sí, bueno, en Francia cortando cabeza, aprendieron con la Revolución Era otra Francesa. época. Era otra época con eso. Bueno, si no cortan, lo que pasa es que la gente se muere de hambre. Y Argentina aumentó al 30-32% el nivel de pobreza. El nivel de O sea pobreza. que, digamos, está como, digamos, no corté cabeza, pero los maté de hambre. O sea que más o menos tan parecido. Por supuesto, a ver, ¿usted qué opina de la calle, el doctor Malano, en los tribunales? ¿Cómo ven esto? El tema de... Yo creo, mire, no sé, yo les preguntaría a ustedes... insisto, No pregunte, por favor. No, porque a mí me gusta aprender, entonces pregunto a los que saben. Para mí la inflación siempre fue una herramienta política. Y es una forma de manejar el poder y mantenerse en el poder. En definitiva, si yo digo que la inflación la genera el gobierno, ¿me equivoco? No, para nada. No, el gobierno genera muchísimo. Ya hoy cuando empieza lo que hemos escuchado, el tramo del discurso de Macri, que lo escuché en directo, empieza diciendo los préstamos del ANSES que hemos dado para la vivienda. ¿Y de por qué la plata del ANSES? Porque los jubilados cobran poquito, entonces Entonces, con poquita ¿por qué plata no les se lo damos al alcanza. que corresponde? O generemos otro tipo de recursos, pero no le saquen al ANSES. Cuando después le salen a recortar no sé cuántos millones de pesos, porque no, total, con los jubilados no pasa nada. Todavía no hay elecciones y a la calle no van a salir. No. Y hay Entonces, bueno, ese es uno de los temas sociales que deberá resolver, creo que más que nada la gente, ¿no? Por eso aumentó la cantidad, uno de los títulos del diario de hoy, no sé si de ámbito del cronista, es que aumentó la cantidad de monotributistas. Quiere decir que hay mucha gente que se inscribió en el monotributo porque salió, digamos, a crear su propio trabajo. pero de Salió todas de maneras, la búsqueda del mercado laboral y Exacto. salió a generar su propio camino
que es una actitud de coraje, es una actitud importante de ratificación de su individualidad y de su ser como persona, pero lo hace en un medio que mientras ustedes conversaban yo reflexionaba. Es muy difícil con este nivel de inflación y con esta tendencia de usar la inflación como política, es muy difícil que ese emprendedor tenga los apoyos financieros necesarios de mediano y largo plazo, más allá de un digamos préstamo inicial subsidiado que el propio Estado ha previsto, el gobierno lo ha previsto, pero eso es solo iniciar la actividad. Después hay una demanda real de cada uno de esos emprendimientos que requieren un mercado financiero sano, bancario sano, que no lo tenemos. Entonces se hace, yo creo que vos decías, cómo vemos en la calle los que no somos economistas, pero somos profesionales, en este caso del derecho. Hay un curso de economía para abogados. Yo creo que la gente tiene la clara sensación de que estamos empantanados. Es decir, esta película ya la vimos. Esta es la sensación de la gente en la calle. Entonces, los que estaban dispuestos a soportar que le sacaran un poco el subsidio para generar un canal de producción desde su individualidad, creo que abandonaron esa conducta y otras conductas de cambio por ahora, porque en realidad, como bien dice nuestro invitado Paulina acá, la reforma tributaria tendría que haber sido más profunda, pero es parcial. La reforma laboral está empantanada. Es decir, de alguna manera Macri se encontró con que planteó las reformas y el camino se le hace muy difícil. Y la gente eso lo ha percibido en este momento. Yo creo que de todas maneras tiene una cuota de adhesión al gobierno todavía muy importante, ¿no? Que en parte en el 2018 se puede evaporar o no según un poco los resultados, pero la gente creo que tiene esa sensación, Eduardo, en la calle, ¿no? Por otro lado, una pregunta, ¿al empresario qué le conviene más? ¿El empleado en relación de dependencia o que el empleado se haga monotributista y le facture? Bueno, el empresario que le pide a una persona que se ponga como monotributista y le facture asume un riesgo enorme. Porque eso es un riesgo laboral importante, porque eso es una relación de dependencia encubierta que prácticamente no se está utilizando, porque el riesgo es enorme, las sanciones son importantísimas. Ah, sí. Sí, desde dos lados. Por un lado, desde una eventual detección fiscal, digamos, entonces, de un monotributista que es un empleado encubierto, le determinan todos los aportes y contribuciones sobre los montos facturados. Entonces, tiene la determinación de aportes, contribuciones, intereses al 36% anual y multas del 200%. Si a eso después le suma que este monotributista le puede iniciar una demanda laboral por trabajo en negro y demás, se quiebra, esa pyme quiebra. O sea, no es un consejo que yo daría a ninguna empresa que tome y bajo la figura de un monotributista a un... Bueno, esto es muy importante porque yo creo que hay mucha gente que eso no lo sabe. No, tiene que saberlo porque los riesgos le puede implicar quebrar la empresa. Y cuando hablamos de que yo te escuchaba recién atentamente cuando comentabas de la mayor cantidad de gente que se ha inscrito como monotributista, la verdad que si están comenzando un desarrollo, digamos, a partir de la existencia de crédito y que quiere ponerse, no sé, un negocio o quiere ponerse un restaurante, un kiosco, lo que sea, digamos, que quiere desarrollar ese negocio, la verdad que es para felicitarlo también, porque hay que tener mucho coraje para hacerlo. Porque hoy se necesitan habilitaciones municipales, que la salida de incendio, que las medidas de seguridad, que los seguros, y que si tenés que tomar un empleado, por cada 150 pesos que pagás al empleado le llegan 80, 83, y vos pagás 150, que además si el empleado después se enferma, tenés que reemplazarlo con alguien. Entonces, con lo cual, si el negocio no te va bien o te va ajustado, vos ni sueñes en tomarte vacaciones. Sin embargo, el empleado tiene las vacaciones. Si el empleado se enferma, tiene el reposo en su casa porque está enfermo. El dueño no tiene ninguna de esas posibilidades. Tiene que quedar trabajando la empresa, nadie le paga las horas extras, nadie le paga nada. Hay que tener mucho coraje para iniciar un negocio en las condiciones hoy y la presión que existe desde todos lados, nacional, provincial y municipal. Claro, estoy de acuerdo contigo y creo que eso se debe a que Macri, quizás el gobierno,
siempre lo resumimos en el presidente. Macri quiso plantear una reforma sustancial y no lo ha logrado, con lo cual el gobierno también está en uno de los peores momentos del pantano, ¿no es cierto? Porque se le está evaporando un poco el voto de la gente, la adhesión de la gente, y tiene todo el cúmulo de problemas, ¿no es cierto? Sí, yo lo que digo es, en relación a la reforma tributaria, es una reforma integral, es una reforma importante, creo que es muy buena porque, digamos, tiende a reducir el impacto de la presión fiscal sobre las empresas. Recientemente esta reforma ha sido elogiada por la OCDE, digamos, como una reforma muy positiva para mejorar el nivel de empleo, para el desarrollo económico, para las inversiones. O sea, es importante este reconocimiento. Lo que es cierto, bueno, la situación del país no permite una implementación plena e inmediata de esta reforma. Lamentablemente la tienen que hacer en forma escalonada porque no hay recursos con que sostener. Hacemos una pausita y ya volvemos. www.noticiasyeconomia.com.ar. Seguimos en Café y Finanzas. Le recordamos a la gente que después de nosotros 14 horas va Final Abierto con Ana Baiman y tiene un raconto de lo que es la actualidad. Espero que no nos comente lo que hicimos nosotros, pero nada, nos eximimos de eso. Pero bueno, ahí tienen, a las 14 horas sigue Final Abierto con Ana Baiman. Es un raconto de la actualidad. Seguramente comentará el discurso del ingeniero Macri. Y por supuesto, después nos comeremos algo con aromáticas, y con aromáticas el doctor Paulina seguramente hará un raconto de lo que es la reforma fiscal y de lo que él no haría en la reforma fiscal próxima. Es uno de los temas que dejamos pendientes, y cómo se educa, ¿no?, en la Facultad de Ciencias Económicas el tema de impuestos. Difícil, es una materia compleja. Filtro, difícil, compleja, pesada, yo diría. Sí. Y es una materia dura. Digamos, te tiene que gustar mucho, digamos, para dedicarte a ser asesor fiscal. Y es una materia que permanentemente hay que estar actualizado, con lo cual en la facultad apenas si te dan los conceptos básicos. Lo que te transmiten, te enseñan lo que dispone la ley, el reglamento, y después detrás de todo eso vas a tener que hacerte camino al andar: jurisprudencia administrativa, judicial, interpretaciones, resoluciones. Entonces es difícil. La facultad es una materia difícil, compleja, dura, que te da lo básico para que después desarrolles la carrera en la rama que uno quiere, ¿no? Más o menos te voy a decir, ¿no?, que haciendo un raconto, si tomáramos alguna de las revistas conocidas de impuestos, va a ser que si uno cuenta la cantidad de impuestos que hay en el índice, más o menos son 96, más o menos, por ahí me equivoqué, uno más, uno menos, no importa. Pero después está el tema de la reglamentación, las leyes, las resoluciones, y si vos pudieras contarla, ¿no? Yo tomé 4 o 5 hojas e inferí cuánto me podía dar, pero más o menos me da 26.000 y pico de leyes y resoluciones y reglamentos, con lo cual no creo que haya a la cabeza de ninguno que lo pueda sostener. Lo único que tiene que tener uno cuando asesora es equipos formados, capacitados y con las herramientas tecnológicas para uno saber, cuando tiene que analizar y buscar un tema, encontrar y tener a disposición toda la información para después poder asesorar y brindar, digamos, una opinión fundada. Sí, nada más que una opinión fundada y comprender el lenguaje. Con los pros y contras de una opinión, porque a veces hay temas demasiado complejos, las leyes lamentablemente salen muchas veces de apuro, no es el caso de esta reforma, con lo cual muchas veces han quedado grises, que después viene la reglamentación y va en un exceso respecto de la interpretación de la ley. Entonces esos grises son los que después originan conflictos que terminan en la justicia con costos para todos, obviamente. Ajá. Yo veo y noto, ¿no?, que además les cuesta entrar, por ejemplo,
en las discusiones administrativas a los contribuyentes y les cuesta saber lo que es una determinación de oficio y si conviene llegar a la determinación de oficio después para recurrirla o no. Y después que les falta, me da la sensación que a los chicos les falta leer más bibliografía. Bueno, tenemos una situación compleja, digamos, hoy el mercado laboral, digamos, para los estudios profesionales es difícil. Difícil porque, digamos, los jóvenes profesionales han hecho un balance muy adecuado para ellos de lo que quieren entre su vida personal, familiar y lo que le quieren dedicar al trabajo. Y eso muchas veces puede colisionar con los conocimientos, puede colisionar, digamos, con los intereses del estudio profesional. No digo que esté bien o que esté mal, digamos, simplemente digo que para poder ser un asesor y tener pertenecer a una firma que tiene prestigio, hay que resignar muchas veces tiempos, digamos, personales, ponerse a leer los fines de semana, porque los tiempos diarios no dan, lo cual implica que también irme a las 6 de la tarde es imposible. Uno tiene que dedicarle tiempo a la lectura. Yo creo que una de las cosas que hay que cambiar, o que mejor dicho en el mundo están cambiando, porque uno concentra desde que empieza en el jardín hasta que termina la universidad el 80% de los conocimientos. Y después el 20% lo va aprendiendo en 30, 40 años. Yo creo que ahora la incorporación de conocimientos es a lo largo de la vida. Uno no puede dejar de estar leyendo permanentemente. Ajá, eso es un tema importante, pero es cierto, los chicos a veces prefieren irse a la tarde temprano. Es lo que más se ve, pero bueno, cada uno decide su vida y su futuro. Yo, digamos, estaba pensando esto y no puedo decir si está bien, está mal, si es un error o no. Simplemente uno tiene por ahí la posibilidad de recorrer otros países y veo cómo funcionan las otras firmas en otros lados del mundo. Y sí, a las 6 de la tarde se van. Pero la forma de trabajo es totalmente distinta, la planificación que tienen es totalmente distinta, porque tienen un estado que no les va cambiando las reglas del juego permanentemente, y el empresario cuando planifica de acá a 10 años, el empresario argentino planifica de acá a mañana. Sí, igual de antes. Pueden cambiar las condiciones, el humor político, una resolución del ministerio, de la aduana, entonces uno está permanentemente con la guardia en alto y tiene que estar permanentemente informado, dedicando mucho más tiempo a estar preparado para todo, digamos, que lo que sucede en otros países. No digo que los chicos estén los millennials hoy están equivocados en su decisión. Digo, a lo mejor el país no está preparado para los millennials en algunos aspectos. Bueno, si vos tomaras la planificación, pues, no sé si pudiéramos hacer un raconto de los impuestos de Estados Unidos, creo que no suman más que 4 o 6, una cosa así. O por lo menos, digamos, el grueso del plexo impositivo. No suma más que eso. Sí. Entonces, contra 96 ya casi imposible que uno los aprenda. Sí. Entonces, y la formación de ahora es distinta. A veces yo digo, no, bueno, hay que meterles más historia, porque a veces te salva la historia. Te salva cuando tenés que argumentar, te salva. Te digo, y por ejemplo, para que se den una idea, esto es para todos los oyentes. Nosotros hablamos de los planes sociales, ¿no? Que el gobierno tiene planes sociales, lo está de anterior. Pero los emperadores romanos no se privaban de eso, le daban trigo y maíz gratis a los que los apoyaban con víctores cuando iban a los juegos, porque si no se caían. Y por otro lado también, de la misma forma que hoy los gobiernos, los últimos gobiernos o los últimos 100 años de gobierno, digamos, serrucharon un poco la que es la clase media. Sí. ¿La serrucharon? Bueno, los emperadores romanos no se privaban de serruchar lo que era la clase media de ese entonces, que era la que lo formaban los senadores y la aristocracia romana. Tienen un largo antecedente. Más nosotros que somos latinos, por eso digo, hay veces que tienen que ir a buscar en eso, ¿no? Y no se te ocurra preguntar a veces, en algún examen, quién era alguno de los antecesores que formaron los tribunales fiscales, ¿no? Por ejemplo, Dino Jara, o un ecuatoriano, Jaramillo Troya. ¿No? Es difícil que preguntes eso porque creo que los pones en un serio apuro. Los planes de estudio también, digamos, han cambiado, se han actualizado, pero bueno, creo que es una materia compleja
Impuestos, y el tiempo de la universidad es poco para esa materia. Tal vez dan como dije al principio, dan los conocimientos básicos. Muy básico, muy básico. ¿Cómo ves vos la educación? Mira, me parece que depende del nivel al cual vos te refieras. Hay mucho de improvisación y algunos institutos hay mucho de profesionalismo. Hay que los preparan muy bien. Las universidades privadas hoy en día están lanzando carreras y planes que están adecuados a las necesidades y a cambios que sin duda van a venir. Básicamente la tecnología. Acá le podés preguntar al contador cuánto puede llegar a cambiar la vida de un contador la tecnología. Si bien siempre va a estar el asesor que hace sobre impuestos, pero creo que mucho de eso se va a reemplazar con tecnología. Yo creo que la profesión, como hoy la vemos, va a desaparecer en un plazo de 5, 6, 7 años. No le pueden estudiar ingeniería. Va a desaparecer de la forma en que se practica. Claro que se Toda practica. la tecnología, la digitalización. Es lo mismo que le va a pasar a la medicina. Hoy en tecnología, la inteligencia artificial es un debate mundial. Claro, tal cual. Sí. Y va a reemplazar a muchos profesionales una máquina, que en definitiva la máquina la prepara un profesional, sin duda. En su momento se dijo eso cuando salieron las computadoras. Cuando salieron las computadoras dijeron va a quedar mucha gente en la calle, y la verdad me parece que no sucedió eso. Hubo muchos técnicos que tuvieron que especializarse, y mucha gente que se dedicó al desarrollo. Es como que va en desarrollo muy despacio, y sobre todo acá en Argentina el trabajador de un lado hacia otro, pero me parece que no hubo una disrupción. Habrá que ver con esto de la inteligencia artificial, es un desafío mundial. Claro, creo que es lo que se viene, definitivamente lo que se viene, el llamado diagnóstico por imágenes, o sea, eso es lo que ayudó muchísimo, por ejemplo, a la medicina, y bueno, en cada carrera va a haber algo o algún sistema que permita como al médico llegar a un diagnóstico o a una profesión bien trabajada. El profesional de hoy, digamos, dentro de 5 años, si no agrega valor, va a desaparecer. Vos calculás en el profesional, calculás lo que va a hacer en el obrero. Ahora, si vos viste lo que pasó con los planes sociales, con los 260.000 planes sociales que hoy en día paga el gobierno, van a cambiar el sistema, van a tener que ir a un colegio, van a tener que estudiar para poder percibir el plan. ¿Sabías esto? Sí, bueno, ese es el comentario del doctor Zablosky hoy en Cronista Comercial, que cada plan que tiene un plan tiene que por lo menos porque estudiar. ¿qué pasó? El que cobraba el plan trabajaba para un intendente, claro, y el intendente cobraba, los hacía trabajar por el plan y el intendente no pagaba nada. Exacto. Entonces el beneficiario ahora va a tener que ir a estudiar, no va más a trabajar con el intendente, salvo que el intendente lo contrate y le pague un sueldo. Pero correcto, sí van a tener la obligación de ir a inscribirse, a estudiar el nivel que les falta. Ya empezaron también los líos de eso, porque a qué colegio van a ir, cómo se van a enfrentar a un inglés, a una matemática. Pero bueno, ellos dicen que está más o menos todo preparado y son 260.000 personas que no van a dejar de cobrar el plan. Pero no, se acabó eso de trabajar para un intendente, nada. Tienen que presentar un certificado de estudios o de inscripción como que están cursando. Así como se hace con el salario. La única manera en que un país salga adelante es a través de la educación. Vos fijate que no hay alternativa viable a esto, y si no, sí, hablemos del socialismo o del socialismo, no sé, del siglo X, que lo tenemos acá en Venezuela, y miremos el desastre humanitario. Ya está siendo declarado prácticamente un desastre humanitario todo esto. Entonces, digo, si ese es el camino, tenemos que tener claro que no lo es. La educación es el camino. Entonces, me parece, en lo personal, que digamos, se dé un plan social, es necesario. No tengo dudas que es necesario hoy, en las condiciones en que estamos viviendo, que se tenga que otorgar, pero me parece totalmente sensato y una política de Estado que tengan que ir a un colegio. Para eso el Estado va a tener que dar los medios. Si no hay un colegio, va a tener que llevarlo a un colegio. Sí, no, bueno, a la zona. de eso es se trata. Indiscutible. Sí, de eso se trata. Incluso vos fijate que comentaba la ministra de Bienestar Social, Carolina Stanley, que hay un grupito que, por llamarle así, ¿no? Grupito que administra todos estos 260.000 planes que cobran. ¿Sabes cuánto cobraban por año? 720 millones de pesos. Es un disparate.
Es un despropósito. Entonces, de esta manera, al mandarnos a estudiar, Pero bueno, Si ustedes comentan esto a un inversor extranjero, Pero por no eso lo se lo podemos repite decir. 10 Pero veces. lo Lo, dijo- lo acompaña hasta Ezeiza, se lo sigue Claro, explicando eso es lo que- y desde el avión le dice, no lo entendí todavía. claro. claro, no, Bueno, claro. Pero vos es algo- fíjate, alguien nada. razonó, lo pensó y lo cambió. Pero vamos a ver las consecuencias que trae. Esto es hace 48 horas. Hoy Exacto. estamos a jueves, se lanzó el lunes. Todavía no reaccionaron los que cobran los planes. No. Así que es otra de las cosas que esperaban para hoy también, cuando fuera Macri al Congreso, que no hubiese ningún tipo de reacción adversa por este tema. Porque hay muchos que sí están de acuerdo. Hay muchos intereses creados, Pero obviamente. sin duda. Desde la política, Calculase que por administrar 260.000 los planes. militantes, o sea, hay intereses creados. Y Olvídate. Es todo un es negocio muy triste, paralelo. pero yo digo, el Estado, desde el Estado, tiene que haber una política muy clara. No se puede decir una cosa y después cambiarla. Si acá ahora se anunció que van a tener que ir al colegio, se tiene que mantener la postura de ir al colegio. Pero por Y supuesto, claro. Esto es una política de Estado. yo creo que sí. Creo que el camino más que el trabajo es la educación, en el sentido, coincidiendo con lo que ustedes dicen, porque yo creo que un Estado que se forma fundamentalmente con tres conceptos básicos, que es el territorio y la organización política y la población argentina, lo que tiene es la crisis de la población. Su población tiene que ser, digamos, transformada exclusivamente a través de la educación, porque si no se crean situaciones de corruptela automáticamente. Pero es que estaban prácticamente creadas. de forma Bueno, de esta automática. manera, dice que esta gente se va a preparar y va a salir el mismo interesado a buscar trabajo, pero con una preparación, con un título primario, secundario, el universitario. Incluso cuando hicieron el chequeo, claro, tal cual. Profesiones que hoy han O desaparecido. oficios. El desarrollo de Ponele que no oficios. todos sean abogados ni contadores. No, ni el médicos. desarrollo de Pero que haya oficios, oficios en técnico, mecánico. Bueno, Ya se gana había su plata. había un impuesto destinado exclusivamente para la educación técnica, que creo que en la época que vos diste, no sé si estaba todavía ese impuesto. No me acuerdo. Sí, claro. No creo que- yo casi me bochan por eso, Bueno, porque mucho- no lo sabía. Mucho se quiso Pero sí incentivar, existía. incluso a través del gobierno de Macri, de la tecnología, o sea, los colegios de técnica, de educación técnica. Nos estamos acercando a las 13:30 y entonces ahí le vamos a pedir a nuestro invitado, luego del corte, que nos dé la receta exacta con con los adecuados condimentos, ¿no? Y por supuesto le agradecemos profundamente al doctor Ricardo Paulina que haya estado con nosotros y que les dio un claro panorama de lo que pasa en los impuestos y lo que pasa en el país. En general, dijo todo. Tiqui, tiqui, tiqui. Deberían reescuchar lo que él dijo. Bueno, muchísimas gracias por la Gracias. invitación. Hasta luego.